Vamos a ver el State Management con GetX, empezando desde cero. Vamos a ver cómo funciona, cómo se prepara el programa, cómo se definen los diferentes elementos, cómo se usan, después algunos casos especiales que hay y también un tema de llamadas asíncronas y el tema de controladores globales e inyección en la ruta. En principio, en una aplicación Flutter, nosotros para tener un State Manager tenemos dos diferentes elementos. Tenemos por un lado los controladores y por otro tenemos los observadores. Los controladores internamente contienen elementos observables, ¿vale? Esta es la clase y estos son elementos contenidos dentro de esta clase controladora. En el observador lo que tenemos es que es una función que envuelve los widgets que queremos que se modifiquen cuando el elemento de este controlador que está siendo observado se modifique. Entonces, desde nuestro código, en cualquier lado del código, cuando nosotros hacemos una modificación del valor de ese elemento, el elemento lo notifica al controlador, que lo notifica a su vez a todos los observadores que están viendo ese cambio, que lo que hace es reescribir de nuevo o repintar de nuevo, pedir que se repinte de nuevo los widgets que tiene bajo su control. Y esto en sí es el State Management. Para montarlo tenemos que cargar el paquete de GetX en el PubSpec. Yo tengo aquí una pequeña aplicación que lo único que tiene es un scaffold con una barra de título, es de tipo stateless, y un widget ahora mismo aquí adentro, ¿vale? Lo primero que necesitamos es irnos al PubSpec y decirle que queremos incluir la librería Get. Yo la voy a poner sin versión ninguna. Podéis mirar cuál es la última versión o la versión que os interesa y podéis ponerla. Pero yo en principio le voy a decir que coja la última. Una vez que el PubGet ha terminado, pues ya la tenemos disponible. Lo primero que tenemos que hacer, según el esquema que vimos antes, es definir un controlador. Para definir el controlador nosotros tenemos que extender de la clase getXController. Después lo que tendremos que hacer es tener unos elementos que serán observables. En el caso del getX, para definirla, yo lo voy a hacer dentro del mismo fichero. Normalmente se definen más ficheros con los controladores y demás. Yo no lo voy a hacer por tiempo y porque aquí tampoco me interesa mostrar cómo sería el esqueleto o la organización de una aplicación, ¿vale? Eso habría que hacerlo más detenidamente. Entonces, si nosotros definimos una clase que es, por ejemplo, mi controlador que extiende de getXController, con esto importamos el paquete. Con esto ya tendríamos definido lo que es el controlador. Ahora bien, nosotros necesitamos definir los elementos observables, que son aquellas variables que nos van a permitir cambiar su valor después. En concreto, en el getX se definen con final el nombre que nosotros queramos, por ejemplo contador, y ahora inicializamos con el tipo que queremos. En este caso, como es un número, le voy a inicializar con 0, y una vez inicializado el tipo ponemos OBS, y con esto hacemos que esa variable se convierta en una variable observable. Esto se puede hacer con cualquier tipo, ¿vale? Nosotros podemos tener otra variable de tipo string, simplemente poniéndole OBS detrás, ya se ha convertido en una variable observable, ¿vale? Entonces, como vimos en el esquema, yo tengo el controlador y tengo después definidas las variables observables. Hay varias maneras de definir variables observables. Yo os muestro esta, que es la más sencilla. En la documentación vienen varias maneras de definirlo, pero esta es la más, digamos, la más directa y la más rápida. Fijaros bien que aquí tenéis toda la lista de cómo se definen cada uno de los tipos, ¿vale? Pues si es un boolean, ponemos el boolean, le ponemos .obs. Si es un doble, pues simplemente .0.obs para definir el boolean. Ítems o un map, incluso un array, un map o un objeto nuestro. También se puede observar directamente el objeto.
Tiene una serie de connotaciones cuando se usan objetos. Ahora bien, cuando ya tengamos el controlador, ahora necesitamos instanciar el controlador. El controlador, en principio, es una clase y se podría instanciar directamente. Esto no es una buena práctica porque en sí lo que os entrega es una variable que está apuntando al controlador sin nada más y no tiene ciclo de vida este controlador. Lo mejor es siempre añadir el controlador mediante el put que nos lo agrega al árbol de widget. Con esto el controlador queda dado de alta en nuestro widget. También se puede hacer que la página, en vez de extender de un stateless widget, extienda de un getView pasándole el controlador y automáticamente este controlador nos obtendría una variable dentro de esta página que se llamaría fija, que se llamaría controller, que tendría este controlador. Eso lo veremos más adelante. Controlador, o sea, hemos hecho que esté en uso. Haremos que el controlador envuelva, o sea, el observador, perdón, envuelva el widget que queremos que reaccione cuando el controlador notifique que ha habido el cambio. Es obvio que dentro de un observador siempre tiene que haber un elemento que sea observable, porque este observador va a repintar el widget cuando cambie un valor observable. Vamos a verlo en el programa. Nosotros cogemos aquí en el constructor y vamos a decirle en el constructor de la página que queremos usar ese controlador. Esto lo que hace, el getPut lo que hace es instanciar una clase de mi controlador y agregarla al árbol de widget y además le inicia los estados, ¿no? Porque los controladores, que después lo veremos, tienen una serie de estados. Automáticamente ya tengo aquí en la variable controlador, ya tengo mi controlador dado de alta, con lo cual puedo usarlo en cualquier sitio. Nosotros dentro de esta columna vamos a añadir un botón para que cuando lo pulsemos se incremente el contador que hemos definido y nos lo presente. Para que nos lo presente lo podemos poner aquí mismo y vamos a acceder a lo que es el controlador. Simplemente ponemos el nombre del controlador, punto, el elemento que queremos. Y para recuperar el valor siempre, o para modificar el valor, necesitamos llamar a value. Value es el atributo de este objeto que nos va a permitir acceder a leer los datos, el dato que hay dentro de la variable, o a cambiar su valor. Si yo hago esto, ahora mismo vemos que ya aquí ha puesto el 0, o sea, ya está leyendo el controlador, ¿vale? Ya ha puesto el 0. Lo que pasa es que no hemos creado ningún mecanismo, ni estamos observándolo. Vamos a crear aquí un botón. Lo que queremos simplemente es que tenga un texto. Y cuando se pulse el botón, vamos a ponerle, entonces simplemente llamamos al controlador, contador, value y lo incrementamos. Si vemos esto, tenemos aquí el botón y si yo le doy, ahora mismo no se incrementa el contador porque simplemente estamos aquí mostrando el valor del contador, pero no estamos haciendo que ningún elemento de esto lo observe. En el caso que nosotros queramos que cambie este texto cuando este valor cambie, simplemente lo que tenemos que hacer es hacer que esto esté dentro de un observador. ¿Vale? Y a partir de este momento, cuando nosotros aumentemos el contador, automáticamente el OBX este repinta
lo que tiene porque le notifican que el contador, este elemento, ha sido variado. ¿Vale? Aquí tenemos el contador funcionando. En el caso de las variables normales, como contadores y demás, se usa value. Pero cuando nosotros definimos una clase nuestra y la hacemos observable, en vez de hacer observable cada uno de sus atributos, lo que hacemos es observar la clase. Claro, esto solo va a reaccionar al cambio de la clase entera, de cuando le pasemos un nuevo objeto usuario. Pero nosotros podemos, como veis aquí abajo, ¿no?, que se define que cuando le cambio el value genero un nuevo usuario completo. Pero también permite que cambiemos un atributo, que lo veremos después al final porque es una cosa opcional. Ahora mismo todos los objetos que nosotros estamos viendo se cambian mediante value pasándole un nuevo objeto de ese tipo, un nuevo elemento, ya sea un número, un usuario, lo que sea. También podemos cambiar uno de sus atributos, pero en ese caso tenemos que pedirle al usuario que lo notifique mandándole un refresh. Al mandarle el refresh, ese objeto ya entiende que nosotros internamente hemos cambiado alguno de sus elementos, en este caso it, ¿vale?, y notificará a todos los observadores que ese objeto ha sido modificado para que se refresque. En el caso de las listas es un poco especial porque las listas son directamente observables y no tenemos que ponerle value. Podemos acceder a cualquier API de una lista, de un objeto list de Dart, sin tener que poner value. En el resto de los objetos, siempre que necesitemos acceder al contenido de esa variable del controlador, tenemos que usar value. Nosotros queramos hacer algo, porque aquí, cuando cambiamos un valor, automáticamente se cambia. Pero es posible que nosotros, en vez de llamar a un cambio de objeto, podamos llamar a una función dentro del controlador. El controlador también puede tener funciones que hagan esto mismo. Por ejemplo, si nosotros queremos que cuando el contador sobrepase 10 se pongan 0, nosotros podemos hacer una función aquí de incrementar. Nosotros podemos preguntar si contador y su valor es mayor de 10, entonces ponemos contador y su valor a 0, o también si no es mayor de 10, pues entonces vamos a incrementar el contador directamente. Vale, ahora esto lo podemos llamar, en vez de llamar directamente a incrementar el valor, podemos llamar a una función que nos lo haga aquí. Del controlador. ¿Vale? Entonces, como vemos ahora, cuando yo voy aumentando el contador y llego a 10, automáticamente me pasa a 0, cuando es más de 10. O sea, cuando llega a 11, el siguiente valor pues ya me lo pone a 0. ¿Vale? O sea, podemos llamar tanto a funciones como al propio contador. Es conveniente cuando queramos hacer lógica con los elementos que observamos, con las variables estas que cambian, que no la pongamos dentro del código, sino usemos los controladores como el contenedor de toda la lógica de la aplicación, para que no, por si tenemos algún otro sitio donde hacemos esta acción, que en cada sitio tengamos que definir también que, oye, que hay que refrescar o hay que hacer alguna acción distinta.